Vamos a hablar, ya que estamos solos, de vino, del vino griego especialmente. Vamos a ver lo que sucedía con el vino en tiempos históricos. Así que ubiquémonos en el siglo V a.C. Buena parte de la sociabilidad griega se desarrollaba en los famosos simposios. Simposio eran unas reuniones, una especie de banquete, donde además de beber vino, se discutían cosas. Elegían un tema, lo discutían y se divertían. Las mujeres casi no podían asistir allí. Y allí se bebía vino y se empezaba a beber con unas libaciones en honor de los dioses, sobre todo de Dioniso, que había dado el vino a los hombres. Y la libación consistía en beber una pequeña cantidad de vino puro y rociar algunas gotas invocando el nombre del dios. Luego se cantaba un himno a Dioniso y después se designaba, casi siempre al azar, al rey del banquete, el simposiarca, cuya función principal consistía en fijar las proposiciones, las proporciones, debe querer decir, de la mezcla del agua y el vino, y decidir cuántas copas debía vaciar cada invitado. Se acostumbraba a beber por la salud de todos los asistentes, y el que desobedecía al rey del banquete debía cumplir una especie de prenda. Por ejemplo, ¿quién dijo que bla, bla, bla? ¿No? Por ejemplo, bailar desnudo o dar 3 vueltas a la habitación llevando en brazos a una señora cuya presencia era obligatoria. Quiero decir, una señora que era obligatoria, solamente estaba allí para, en caso de prendas, ser acarreada por uno de los presentes. A menudo los banquetes terminaban en medio de la embriaguez general y las pinturas de los vasos muestran a mujeres que sostienen y llevan con dificultad a su casa a los bebedores en estado lamentable. Dicen que los griegos agregaban agua en la proporción de 2/3 contra 1 de vino. Si esa proporción se preparaba correctamente, la consecuencia era la alegría. Si no se cumplía con esta medida, se producían insolencias. Y si había, por ejemplo, mitad agua y mitad vino, el resultado era la locura. Seleuco prohibió en sus leyes el consumo de vino sin mezclar bajo pena de muerte. Los griegos creían que solo los bárbaros bebían vino sin mezclar, sin diluir, y que el rey espartano Cleómenes I enloqueció una vez tras beber vino de esa forma. Los griegos valoraban su costumbre de diluir el vino con agua como si fuera un rasgo de mesura, de sofrosine. En el siglo IV a.C., el vino más caro vendido en Atenas era el quío, algo así como lo que fue el vino de Falerno más tarde en Roma, un vino notable que solo tomaban emperadores y aristócratas. La primera referencia a un vino con nombre se debe al poeta lírico alemán que en el siglo VII a.C., alemán de nombre el tipo, elogió el Dentis, un vino del monte Taigeto, disculpen ustedes, en Mesenia. Los poetas griegos lanzaban elogios a ciertos vinos y hablaban negativamente de los que no cumplían sus expectativas. Los vinos que se citaban con mayor frecuencia, atención, anoten, el vino de Calcídica, de Ismara, de Quíos, de Kos, de Lesbos, de Mende, de Naxos, de Papareto y de Tasos. Entre los vinos que fueron elogiados estaban 2 de origen misterioso, el Biblino y el Pramno, que eran maravillosos pero se desconocía su procedencia. La ubicación de la vid era un secreto celosamente guardado y este misterio volvía todavía más caro al vino. Bueno, sabemos que Dioniso es el dios del vino, hemos hablado de los cultos dionisíacos y contamos también que cuando Dioniso creció, descubrió la cultura del vino y la forma de extraer su jugo, pero Hera, la mujer de Zeus, hizo que se volviera loco por un tiempo
y le hizo vagar por diversas partes de la tierra. Dioniso es el eleuterio, o sea, el liberador a través del éxtasis, la locura o precisamente el vino. Pero dejemos a Dioniso. En los mitos aparece un personaje que, según parece, descubrió la uva y se llamaba Estáfilo, que quiere decir en griego el racimo. Estáfilo era un pastor del rey Etolio Eneo. Cada día llevaba los rebaños a los pastos, pero siempre se encontraba con el mismo problema. Una de las cabras volvía más tarde que las demás y parecía más alegre. Estáfilo la siguió y vio que comía una fruta que él no conocía. Dio cuenta del hecho al rey y fue Eneo, el rey, quien tuvo la idea de experimentar con el racimo para obtener el vino. Y fue Estáfilo el primero en introducir la costumbre de mezclarlo con agua. Los centauros, ¿se acuerdan aquellas criaturas un poco caballos? Eran adoradores del vino. En una oportunidad, Heracles, que andaba en busca del jabalí de Erimanto, atravesó la región de Fóloe, habitada por un centauro llamado Folo. El dios Dioniso le había entregado a Folo una jarra de vino sellada para que la compartiera con todos los centauros. Ninguno podía beber de aquella jarra si no lo hacían todos. Al llegar Heracles a la casa de Folo, Folo lo recibió hospitalariamente, le ofreció carne y Heracles pidió vino. Y Folo se excusó diciendo que no estaba autorizado a servir de la jarra que tenía, ¿no? Que para eso tenían que estar todos los centauros. Heracles le dijo que no tuviera miedo y al final se pusieron a beber los dos. El aroma del vino no tardó en atraer a los otros centauros, que acudieron furiosos, armados con hachas, rocas e incluso árboles enteros que arrancaron de la montaña, y se armó. 10 centauros cayeron muertos por las flechas de Heracles. Bueno, qué sé yo. La verdad es que todo terminó muy mal en esa disputa por el vino. Folo, el que infringió la regla, se puso a enterrar a sus congéneres, sacó una flecha de uno de ellos y, asombrado que un objeto tan pequeño pudiera causar tanto daño, empezó a mirar la flecha. Era medio pavo el Folo. Y se le cayó arriba una pierna, se desangró y se murió. Bueno. El vino aparece también en la historia del dios marino Tritón. Parece que en una fiesta de Dioniso, las mujeres de Beocia se bañaban en un lago. Parece una canción. Las mujeres de Beocia se bañaban en un lago. Bueno, el caso es que de pronto apareció Tritón y las atropelló a todas. Entonces Dioniso, enojado, abandonó en la orilla de aquel lago una jarra del vino más puro. Tritón, atraído por el olor, porque se anotaba en toda Tritón, se acercó, bebió y se quedó profundamente dormido. Dioniso no esperó y mató al Tritón con un hacha. Y contemos, para terminar, el episodio entre Ulises y Polifemo. En el canto 9 de la Odisea de Homero, una partida de reconocimiento encabezada por Ulises llegó a la isla de los Cíclopes y se aventuró en una cueva que había por allí. Entraron y empezaron a darse un banquete con la comida que encontraron. Y no sabían que aquella cueva era el lugar donde vivía Polifemo, el cíclope, quien pronto encontró a los intrusos y los encerró en la cueva. Entonces empezó a morfárselos, empezó a comer algunos de ellos. Ulises urdió un astuto plan para escapar. Le dio un barril lleno de vino muy fuerte y sin aguar que llevaba consigo. Se lo había dado un sacerdote llamado Marón. Era un vino extraordinario. Dice que lanzaba un aroma tan delicioso que no probarlo causaba pena. Cuando Polifemo le preguntó su nombre, Ulises le dijo que se llamaba Oudis. Al relatar esta historia, no conviene llamar Ulises a Ulises.
El nombre griego de Ulises es Odiseo. Acá en este programa le llamamos Odiseo. Por eso se llama Odisea, el libro que cuenta sus hazañas. Entonces Polifemo le preguntó a Odiseo su nombre y Ulises le dijo, Odiseo le dijo que se llamaba Oudis, y Oudis en griego quiere decir nadie. Odiseo, Oudis se parecen y quieren decir nadie. Cuando el gigante borracho cayó dormido, Ulises y sus hombres tomaron una lanza y le clavaron en el único ojo de Polifemo, que empezó a los gritos, qué sé yo. Y empezó a gritar y decía que nadie lo había herido, que Oudis me ha herido, o sea, nadie me ha herido. Todos los que lo escuchaban pensaban que Polifemo se había vuelto loco. Llegaron a la conclusión de que había sido maldecido por un dios y que por lo tanto no valía la pena ir a ver qué le pasaba. Por la mañana Ulises ató a sus hombres y a sí mismo al vientre de las ovejas de Polifemo. Cuando el cíclope llevó a las ovejas a pastar, palpó sus lomos para asegurarse de que los hombres no las montaban. En realidad estaban colgados cabeza abajo. Y así huyeron, bajo las ovejas. Cuando las ovejas y los hombres ya estaban fuera, Polifemo advirtió que los griegos ya no estaban en la cueva. Y Ulises, al irse mientras se alejaban, le gritó a Polifemo cargándolo: no te hirió nadie. ¿Sabés quién te hirió? Nadie. Odiseo. Desafortunadamente Ulises no sabía que Polifemo era hijo de Poseidón y sucedió que Poseidón le hizo la vida imposible a Ulises, pero esa es otra historia. Ahora nosotros cantaremos una canción para Ulises, es decir, para Odiseo o para Udis, en verdad, para nadie.